Buenos días. ¿Sabéis cuál es el deporte del mundo mundial que más me gusta? El trial. ¿Sabéis cuál es el deporte al que más horas y pasión le he dedicado? El trial. ¿Sabéis cuál es el deporte para el que menos aptitudes tengo por falta de equilibrio, habilidad y agilidad? Ese mismo. Por eso yo con este deporte tengo una relación amor-odio, pero mucho más amor que odio. Mi primera moto trial la compré hace 45 años. Bueno, la compré yo, me la compraron mis padres, que yo estaba estudiando y no tenía ni un duro. Pero gracias a Dios tuve unos padres que, bueno, me ayudaron mucho a ser feliz. Y era una Bultaco Sherpa 350T, de color rojo. El otro día, casualmente, revolviendo papeles por casa, me encontré la factura... Joder, qué rata había ahí muerta. Me encontré la factura de la moto. Y de costar a mis padres 76.000 pesetas. Y desde entonces, en mi garaje siempre hubo una moto trial. Es imprescindible. Excepto 6 meses en que tenía yo 35 años y sufrí una hernia discal. Me operaron y me dijo el médico que me olvidara de la moto. Vendí la moto que tenía de trial, una Aprilia Klimber, y bueno, durante 6 meses estuve sin moto de trial y pensando que era para perpetuidad. Para divertirme en el monte me había comprado un coche de radio control de estos de gasolina y subía de vez en cuando, pues para tener una excusa para ir al monte. No me llenaba mucho aquello, pero bueno, con tal motivo subí al monte. Y una vez estando arriba en el monte, veo un chaval con una moto trial. Y le dije, oye, ¿me dejas de probar un poquito? Bueno, me calenté. Al día siguiente, el cochecito se fue para el armario y yo me fui a comprar una moto trial. Fue la única etapa de mi vida en que no hubo un moto trial en mi casa. Y eso que apenas ando con ella, mira, ahí va detrás en el remolque. Esta que llevo ahí tiene 12 años. Es una Gas 280 y apenas la uso. A lo mejor salgo 2 o 3 días al año con la moto, pero me gusta saber que la tengo allí en el garaje. ¿Por qué salgo tan poco? Pues porque mis rodillas tienen artrosis y bueno, cada vez que salgo al día siguiente estoy cojo, pero cojo, o sea, literal, tengo las rodillas, se me ponen como balones de Nivea. Y aunque salgo poco, me gusta tener la moto, porque el día que en mi garaje no haya una moto trial, yo creo que es el principio del fin. Entonces quiero salir con ella, quiero tenerla, quiero verla, de vez en cuando verla, necesito verla. Si tengo mono, pues a ver qué puedo disponer de ella. Mira, si ando poco, que aún tiene las ruedas de cuando salieron de fábrica, las ruedas de fábrica, 12 años. Bueno, tienen menos tacos ya que una tabla de surf, pero bueno, para lo que yo hago me lleva. Yo ya no hago trial, yo lo que hago es senderismo sobre ruedas, porque vamos, lo que yo hago comparado con lo que hacen los chavales de competición, vamos, es que son dos deportes totalmente diferentes. Yo la primera vez que vi una prueba de trial de campeonato gallego, vi aquel deporte y dijo, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que yo quiero. Tenía yo 17 años. Y yo creo que después de Cataluña, Galicia es la segunda comunidad autónoma con más afición al trial. De hecho, aquí hubo muy buena cantera de trialeros. Así me vienen a bote pronto y se me van a olvidar muchísimos, por supuesto. Pero me acuerdo de Juan de Umbreras, los hermanos Suárez, el gran Jorge Arjones, un monstruo de trial, Jorge Ponte, Ángel Casales y el que fue maestro de todos nosotros, Ángel Dirós. Ángel Dirós no solo fue maestro, sino que sigue siendo maestro, porque aún ahora con 65 años sigue compitiendo y sigue ganando, pero ganándole a chavales a los que triplican edad, Es que Ángel, todo lo que tenga motor y tierra debajo de las ruedas se le da bien, ya sea de enduro, el quad, el ATV, el 4x4, cualquier deporte de estos se le da bien. Estoy aquí en un cruce peligroso. Vamos allá. Y de aquella cantera, pues hay buena simiente hoy
en el Mundial de Gallegos. Por ejemplo, mira, en la categoría absoluta tenemos a Jorge Casades, muy buen chaval, yo lo conozco desde niño, a Jorge Casades y a Gabriel Marcedi. Me voy a mojar, con un vaticinio. Yo digo que Gabriel Marcedi en 2 años campeón del mundo en categoría absoluta. Estamos en 2022, en 2024 campeón del mundo de categoría absoluta de trial. Yo creo que es el sucesor de Tony Bow. A ver si no me equivoco. Gabriel, si me escuchas no me dejes quedar mal, Venga, a ganar. Esta camiseta ya me queda cortita. Me la regaló un amigo de Cangas, Mauro, ya hace unos cuantos años, 10 o 12 años. Las comercializaba él. Y cuento esto porque yo siempre creí que aquí ponía amo mi moto. Y aún me enteré hace poco, unas semanas, leyendo con calma que ponía anonimato. Ya ves, la deformación profesional. Bueno, vamos allá. Cuidemos el monte. Si queremos seguir andando por el monte, debemos cuidarlo. Yo, por ejemplo, por donde hay plantaciones ya ni se me ocurre. Yo solo ando en donde son cortafuegos, de paso ayudamos a conservarlos, y algún cauce de un río seco o mojado, vamos. Pero donde no se dañe la naturaleza, por el bien de todos. Un poco, pero arrancó. Pues me ha durado un poco de alegría. Se me engrasó la bujía. Esto es normal, no es avería de la moto. Al llevar tanto tiempo parada, la gasolina que hay en la cubeta se va evaporando y queda el aceite. Entonces, las primeras pistonadas chupan mucho más aceite que gasolina y se engrasa. Y bueno. Hay más aceite aquí que en todo Jaén. Bueno, a limpiarla y a seguir. Bueno, como no quiero acabar este vídeo sin que os riáis un poco, voy a grabarme aquí haciendo una zona. Voy a intentar subir por aquí. Hace 2 años o año y medio más o menos subía bastante bien, pero es que hoy lo veo complicado. Esta es la subida por donde pretendo ir. Ya no digo subir a cero, con que consiguiera subir ya me daba con un canto de los dientes. Yo cuando veo a estos chavales de hoy en día haciendo trial, profesionales y aficionados, y veo el nivel que hay, digo, joder, si esto es trial, ¿qué será lo que yo hago? ¿Cómo se llamará esto? Me pasa igual con el pádel. Yo juego al pádel y estos días están en Vigo con una prueba de World Padel Tour y los veo jugar y me hago la misma pregunta. Si esto es pádel, ¿qué será lo mío? ¿Cómo se llamará? El caso es pasarlo bien y no medirse con quien no puedes luchar. Ya está. Bueno, vamos allá. Lo veo casi imposible y además está mojado. Prohibido reírse mucho, solo un poco. Vale.
por hoy ya está bien. Llevo un par de horitas, suficiente. Además esta noche tengo una cena y no quiero llegar desfondado. Por norma general, cuando uno está cansado, no está feliz. Pero yo con la moto trial me hago un doble propósito. Me canso hasta la extenuación y me hace feliz. Y sé que al día siguiente estoy mal, pero bueno, no me importa. Hoy estoy gozando y punto. Me he parado aquí para enseñaros este cercado. Este cercado lo pusieron aquí hace un par de años. Está muy bien, no sé cuántas hectáreas son, lo supe ahora no me acuerdo. Pero bueno, son muchas hectáreas. Y dentro se crían en cautividad caballos y vacas. Y claro, tienen aquí espacio para comer, para disfrutar, está muy bien. Y el otro día pasaba yo por aquí con la Trail, con la BMW, y vi una vaca fuera del cercado. Y dije, ¿y esta vaca por dónde salió? Ya pensé que algún desgraciado había roto la valla, porque van dados ahí en todas partes, pero no. Era una vaca lista. Sabía entrar y salir por el burdadero. Hicieron unos burdaderos para que entren las personas. Bueno, pues esta vaca sabía entrar y salir por ella, por ese burdadero. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Bueno, divertido hoy día. Un poco patético, pero bueno, al final me lo pasé bien. Ahora vamos a tomar una hamburguesa de vaca de Cachena. Es una vaca, una raza gallega, vais a saborearla conmigo, vais a ver qué buena está. Nos vamos. Ducha sin champú. Bueno, a comer. Esta es la mejor zona de trial del día. Aviso, fuertes imágenes para los veganos. Esta hamburguesa es de las vacas que vimos arriba en el cercado. Os dije que estaba en el cercado. Pues de allí sale. Bueno, que aproveche. Venga, hasta luego. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not